¿No les ha pasado que se sienten como atrapados en un ciclo? Que repiten y repiten los mismos errores, casi como si estuvieran siguiendo un libreto. Bueno, resulta que no es por falta de voluntad. Son como guiones invisibles que nos dirigen sin que nos demos cuenta. Y hoy, justamente, vamos a intentar desentrañarlos. Es que esta es la pregunta del millón, ¿o no? Nos hacemos la promesa de que esta vez sí va a ser diferente, pero de alguna manera terminamos en el mismo punto de partida. La clave, parece, no está tanto en mirar hacia el futuro que queremos, sino más bien en entender un pasado que quizá no hemos procesado del todo. En este análisis vamos a explorar justamente eso. Es que esa sensación de estar dando vueltas en el mismo lugar es agotadora. Y lo más fácil es culparnos, pensar que nos falta fuerza de voluntad. Pero la psicología nos cuenta una historia muy diferente, mucho más profunda. ¿Y si el problema no es nuestra determinación, sino el guión que estamos siguiendo sin siquiera saberlo? A ver, aquí es donde tenemos que romper un mito muy grande. Siempre pensamos que cambiar es solo cuestión de echarle más ganas, pero la realidad psicológica es otra. Como vemos aquí, no se trata de un fracaso personal. O sea, no es que seamos flojos o que no lo intentemos. Es que esos patrones son en realidad respuestas emocionales que aprendimos, que están grabadas. Nuestro pasado no solo nos influye, a menudo dicta cómo reaccionamos hoy. Ok, entonces, si no es la fuerza de voluntad, ¿qué es? ¿Qué es lo que aprieta ese botón que nos hace reaccionar así, casi en automático y fuera de nuestro control? Bueno, la respuesta está en una palabra clave: los detonantes. Un detonante es, básicamente, un eco del pasado. Como dice la definición, es un estímulo que, de repente, nos lanza de vuelta a una herida vieja. Y ojo con esto, que es lo más importante. El detonante en sí puede ser cualquier cosa. Algo súper inofensivo como un olor, una canción, una palabra. No es peligroso. Lo que le da todo su poder es la conexión, la asociación que nuestra mente hizo en algún momento con ese dolor antiguo. Y esto nos lleva a una idea que a mí me parece fascinante. Nuestra mente no funciona de forma lineal, para nada. No es que un detonante pequeño cause una reacción pequeña. No, esto es más como el efecto mariposa de nuestra psicología. Un estímulo diminuto, algo que parece insignificante, puede desatar una tormenta emocional interna que se siente totalmente desproporcionada. Bien, ya tenemos los detonantes, pero ¿de dónde salen esas asociaciones? ¿Dónde se grabaron por primera vez esas reacciones tan fuertes? Bueno, para eso tenemos que ir al origen, a nuestro primer sistema social, el primer lugar donde aprendimos a sentir, la familia. Aquí hay un concepto clave de la terapia familiar que se llama diferenciación del yo. Suena técnico, pero la idea es simple. Piensen en esto. Es como la habilidad de ser uno mismo, de saber dónde terminas tú y dónde empiezan las emociones de tu familia sin que te arrastren. Cuando esa diferenciación es baja, es como si estuviéramos fusionados. La ansiedad de uno es la ansiedad de todos. Y miren, así es como se aprenden estos guiones. Un ejemplo clásico es el triángulo emocional. Imaginen que hay tensión entre dos personas, digamos una pareja. En lugar de resolverlo entre ellos, uno de los dos mete a una tercera persona, muy a menudo un hijo, para bajar la tensión. El conflicto original se calma, sí, pero nunca se resuelve. Y lo más importante es lo que aprende ese niño, que los problemas no se enfrentan de frente, se desvían. Y ese es el guión que se hereda. Ok, pero esperen, porque aquí la cosa se pone todavía más profunda. ¿Qué tal si esos patrones ni siquiera empezaron con nuestros padres? ¿Y si estamos cargando con el peso de algo que nunca nos pasó directamente? Aquí es donde entra el concepto del trauma transgeneracional. Este es un concepto potentísimo, ¿eh? La idea de que podemos heredar las heridas de traumas que ni siquiera vivimos. Son los dolores no resueltos, los silencios de nuestros abuelos o bisabuelos que se pasan de generación en generación. Y por eso a veces sentimos miedos, tristezas o lealtades que no tienen sentido en nuestra propia vida. Es porque no son de nuestra historia, sino de nuestra prehistoria familiar. Y esta analogía de la arqueología es perfecta, ¿no creen? Es como si estuviéramos excavando en nuestra propia mente y de repente encontramos artefactos que no son nuestros, reliquias de las vidas, los dolores y los secretos de nuestros ancestros. Entonces, ¿cómo viaja este legado invisible?
Las fuentes nos dan unas metáforas increíbles. Primero, lo llaman secretos encriptados. Lo que fue demasiado doloroso para hablar, lo indecible, no desaparece. Se queda ahí, guardado en el sistema familiar como un archivo cifrado. Luego, esos secretos se convierten en fantasmas en la mente de las siguientes generaciones. Son presencias que se sienten, que afectan, pero que no se pueden ver ni nombrar. Son como huecos en la historia familiar que siguen teniendo un peso. Y la metáfora más moderna y quizás la más potente, un malware psíquico. Es como si heredáramos un código malicioso que no escribimos nosotros, pero que corre en nuestro sistema operativo mental y altera cómo funcionamos, cómo sentimos y cómo decidimos sin que sepamos por qué. Pero, ojo, estos guiones no se escriben solo en el living de nuestra casa. Ahora vamos a hacer un zoom out, porque las grandes fuerzas sociales, la economía, la cultura, también escriben sus propios guiones traumáticos que todos actuamos. Pensemos en una crisis económica, como la que se vivió en España con las hipotecas. El trauma no era solo perder la casa, que ya es muchísimo, era todo lo que venía con eso, una vergüenza profunda, la sensación de ser un fracaso, un aislamiento total, y la idea de que era tu culpa, un problema individual, cuando en realidad era un problema sistémico y masivo. Y esta frase de un miembro de la plataforma de afectados es que lo dice todo. Cuando esta gente se empezó a juntar, a contar sus historias, se dieron cuenta de algo fundamental. No estoy solo. No fue mi culpa. Encontrar ese espacio colectivo, ese espejo en los demás, fue increíblemente sanador. Rompieron el guión del aislamiento y la vergüenza. Ok, hemos viajado al pasado, a la familia, a la sociedad para entender de dónde vienen estos patrones. Y la gran pregunta es, ¿estamos condenados a repetirlos para siempre? La buena noticia es que no. Es posible reescribir ese guión. Aquí es donde entran herramientas como la terapia. Y no se trata de borrar el pasado, eso es imposible. Se trata de entenderlo, de ponerle nombre a esos fantasmas, para que dejen de ser el director de la película. El objetivo final, como se ve aquí, es ganar autoconocimiento, mejorar nuestras relaciones y, sobre todo, tener la libertad de tomar decisiones conscientes, de ser por fin los autores de nuestra propia historia. Y cerramos con esta pregunta que nos deja pensando, del filósofo Walter Benjamin. Nos invita a escuchar con atención nuestra propia voz y preguntarnos, ¿cuánto de lo que decimos y sentimos es realmente nuestro? ¿Y cuánto es el eco de esas voces del pasado que fueron silenciadas? Reconocer esa herencia invisible es, sin duda, el primer y más poderoso paso para encontrar nuestra propia voz.